Esta es la historia de una fuga real, narrada a partir de los testimonios de quienes participaron en ella, noticias y registros públicos. Ciertas frases y escenarios se han modificado con fines dramáticos. Sudáfrica, 1976. Un régimen racista y brutal. Los luchadores por la libertad acusados de terrorismo y encarcelados. Tengo una idea. ¿Conseguirán escapar? ¿10 puertas? Fugas de prisión 2. Fuga sudafricana. Ciudad del Cabo. Sudáfrica, 1976. 2 hombres luchan contra el régimen opresor. Recorrer las calles con un artefacto explosivo en la mano, sin saber cuándo iba a explotar, era una experiencia que resultaba amedrentadora. El tic-tac era muy fuerte y te imaginabas que todo el mundo lo oía. Yo solía pensar que ese tic-tac seguía el mismo ritmo que mi corazón, que iba a 1000. Era una bomba de pasquines. Los mensajes eran para los africanos, eran inofensivos. Nuestra intención nunca fue hacerle daño a nadie con esos chismes. Tenían la potencia de un petardo. Los pasquines animaban a la gente a luchar contra el gobierno. Era la única manera de difundir nuestro mensaje. Estábamos muy orgullosos de hacer algo significativo. Sabíamos que íbamos a seguir haciéndolo hasta que nos pillaran y que si nos pillaban nos acusarían de terrorismo. Llegaron a las 2 de la madrugada. Sabía que para nosotros era el final. Cárcel de Pretoria, junio de 1978. Fue una gran derrota. Nos había derrotado el enemigo y no podíamos seguir la lucha. Tim Jenkin, 29 años. Terrorismo, condena 12 años. A Tim le cayeron 12 años y a mí 8. Se me retorció el estómago cuando escuché la sentencia. Stephen Lee, 26 años. Terrorismo, condena 8 años. Eso suponía que pasaríamos encerrados toda la treintena, la edad en la que uno forma una familia. Pero incluso antes de que nos condenasen, ya habíamos decidido que intentaríamos fugarnos. No teníamos ni idea de lo difícil que iba a ser. Era una cárcel de máxima seguridad. Tenía muchas medidas de seguridad para impedir que los presos salieran. Había muchas verjas. Muchas puertas con rejas de metal. Puertas enteras de metal. Por la noche había perros en el patio. Grandes alsacianos adiestrados para atacar si alguien se les acercaba. Era terrorífico. Todo resultaba muy oscuro y deprimente. Teníamos que salir. Desde el primer día empezamos a reunir datos sobre posibles vías de escape. Mira.
A un lado del patio había una verja de hierro de 6 metros de altura. Y si saltabas por encima, seguías estando en terreno de la cárcel. Solo había 10 presos políticos en esa cárcel y todos decían que era una de las cárceles más seguras de Sudáfrica, que era imposible salir de allí. Pero tenía que existir alguna forma. El primer paso era salir de la celda. Cuando estás muy concentrado, todo se registra. Miré la cerradura y me di cuenta de que para salir tenía que hacer una llave. A lo mejor suena muy extraño, pero yo pensé que podríamos hacerlo. No soy cerrajero, pero ya había abierto cerraduras en el pasado y solía abrir la puerta de atrás con un trozo de alambre, así que sabía bien cómo funcionaba una cerradura. El primer problema era deducir cómo era la llave. ¿Qué forma tenía? Entonces se me ocurrió una idea. Cogí un trozo de papel y con el cuchillo que tenía para untar la mantequilla, lo metí poco a poco en el ojo de la cerradura. Así calculé la profundidad de la cerradura, que era del mismo tamaño que la cabeza de la llave. Ese fue el comienzo. Después de desayunar teníamos que trabajar en la carpintería. Y yo pensé, ¿por qué no hacer una llave de madera? Sabía que Tim era muy hábil con las manos, pero dudaba de que saliera bien. Empecé a tallar trozos pequeños de madera, uno para el eje y otro para las paletas de la llave. Teníamos que tallar las piezas delante de las narices de los guardas. Esperábamos que nadie nos viese. Y terminé casi toda la llave en ese taller durante la primera semana. El siguiente paso era llevármela a la celda. Me arriesgué y me llevé las partes de la llave y las herramientas que necesitábamos. Una lima triangular y pegamento dentro de un termo. Como encajaban bien dentro, no hacían ruido al moverlo. Era peligroso. Se hacían inspecciones a menudo. El corazón me latía con fuerza. Pensé que estábamos acabados aún antes de empezar. Pero salió bien. La primera tarea era conseguir que la llave encajase en la cerradura. Metí la llave y la giré. No funcionó. Pero la madera es un material muy útil, porque al girar, el metal le deja una marca. Se veía bien dónde se había atascado. Así que usé la lima que había cogido, y con el cerrojo a mi lado para poder seguir probando, limé, limé y limé, hasta que encajó bien. Y se abrió muy suavemente. No me lo podía creer. Me quedé de piedra, pero no era más que el principio.
Si pensaba que sería fácil escapar, estaba muy equivocado. Detrás de esa puerta había otra de metal. El problema era que solo tenía por la y no se podía alcanzar desde dentro de la celda. Era completamente imposible. Para llegar hasta la cerradura de la segunda puerta, había que hacerlo desde el pasillo. Así que tenía que ser un viernes, cuando los presos limpiábamos la sección. Contábamos con el apoyo total de los demás presos, así que todos sabían lo que estábamos planeando. Mi tarea era estar atento por si se acercaba algún celador por las escaleras. Yo me acerqué con una llave virgen que había hecho con la forma aproximada de la llave, pero no sabía si serviría o no. La probé y se quedó atascada. Tenía la lima conmigo y limé y funcionó. El cerrojo se abrió, así que ya tenía la llave número 2. Era increíble lo fácil que había sido. Pero cuando intenté volver a cerrarlo, no había manera. Se quedaba atascada. Está atascado. ¿Qué? Era un desastre total. ¿Cómo íbamos a explicarle al celador que la puerta estuviese abierta? El corazón se me salía del pecho y me sentí como vacío, mareado. Cárcel de Pretoria, Sudáfrica, 1978. Tim Jenkins prueba su llave de madera, pero el cerrojo se ha atascado. Los celadores se acercan. Dios mío, ya vienen. Van a encontrarse a un tipo intentando abrir la puerta. Me van a caer 15 años más por estos 5 minutos de felicidad. Los oía cada vez más cerca. No sabíamos qué hacer. Lo dejamos así. El celador se fijó en el cerrojo pasado. Y todo el mundo se asustó. Entonces uno de los celadores empezó a reprender a otro por no saber cerrar la puerta. Nos salvamos por los pelos. Después del susto que nos llevamos esa primera vez, decidimos que solo lo haríamos con la puerta cerrada. El problema era que aunque la celda tenía un ventanuco, estaba muy lejos de la cerradura. No se podía alcanzar el cerrojo. No llegabas con los brazos. Así que estábamos atascados, no se nos ocurría nada. Hasta que una noche tuve una idea. En cada celda hay una escoba para barrer por la mañana. Pensé, ¿y si pongo la llave en el extremo de la escoba? Usé un taco de madera e inserté la llave en él. Ese taco lo sujeté al extremo del palo de la escoba. Era un mecanismo muy sencillo, un poco como la manivela de arranque de un motor antiguo. Podía meter la llave en el ojo de la cerradura y darle vueltas. Funcionó. Y tan suave y fácilmente como con la primera puerta. Podría haber salido en ese momento. Stephen, ha funcionado. Tim me dijo que había funcionado y me quedé feliz.
Fue un momento de muchísima emoción, porque ya podíamos salir de las celdas hacia el pasillo. Empezamos a preguntarnos hasta dónde podíamos llegar. Tal vez lográsemos salir de la sección hasta el patio, y desde allí todo era posible. La siguiente puerta, la tercera, era la puerta del final de la sección. Y solo podíamos acceder a ella los viernes por la mañana cuando hacíamos la limpieza. Era una puerta maciza. Yo había mirado por el ojo de la cerradura por si había alguien al otro lado, pero no había nadie. Antes de nada la probé con las llaves que ya tenía. Era algo muy peligroso. Un intento de fuga se tomaba muy en serio. Nos habrían vuelto a juzgar y tendríamos otra condena. No me lo podía creer. Usé la misma llave que con la primera puerta. Me pareció una locura. Y eso significaba que podíamos salir de las celdas y también de la sección. Fue un paso importantísimo. El éxito de la tercera puerta nos hizo pensar más aún en la fuga. Esto tal vez parezca increíble, pero nos pareció que posiblemente la mejor forma de salir de la cárcel fuese por la puerta principal. Hagamos una llave para cada cerradura. Me pareció una locura, pero decidimos intentarlo. Pero no sabíamos cuántas puertas nos encontraríamos exactamente. Para descubrirlo se me ocurrió un plan. Les dije que tenía que ir al dentista y hacerme un tratamiento. Así vería yo mismo las puertas, tanto al salir como al entrar. Fue un gran revés. Teníamos que abrir 10 puertas. ¿10 puertas? Era imposible llegar hasta la puerta principal abriendo 10 puertas antes. Eso nos planteaba un problema insalvable. Necesitamos ayuda. Uno de los otros 8 presos parecía distinto a los demás. Desde que me cogieron, mi objetivo fue escapar. Se nos acercó y nos dijo que quería participar. ¿Me puedo sentar? Alex aportó un inmenso sentido de la disciplina y una gran determinación. Consideraba que la fuga era una obligación para todos nosotros. Se convirtió en nuestro mejor amigo, porque usábamos el tipo de lenguaje que quería oír. Vale, estas son nuestras celdas. Teníamos llaves para nuestras celdas, es decir, las puertas 1 y 2. La puerta 3, la de nuestra sección, ya podíamos atravesarla. Bajando las escaleras estaba la puerta número 4 que llevaba a la zona administrativa y la puerta 5 más allá. La puerta número 6 sale de la zona de administración, pero está justo al lado de la oficina central. Sabía que iba a ser complicada. Después están las puertas 7, 8, 9 y tras unos escalones la 10. La última puerta que nos impedía alcanzar la libertad. Mi actitud era la de seguir adelante, resolver los problemas y superar cualquier obstáculo que se presentase. Al bajar la escalera, la primera puerta que llevaba a la zona de administración era para nosotros la número 4. Solíamos pasar por delante de ella varias veces al día. Por la mañana temprano, al ir a comer, al volver de comer, de vuelta por la noche.
La abrían y cerraban delante de nosotros. Así que más o menos sabía qué tamaño tenía la llave. Hice una llave en bruto. Un día, cuando nadie nos veía y no había ningún celador, fuimos a probar la llave. Si nos pillaban, entonces todo el plan se iría al traste. Fue un momento de mucha tensión. Y funcionó. Ya teníamos otra llave lista. Estaba contentísimo. Al parecer no dejaba de sonreír. Fue una gran satisfacción, pero aún quedaban grandes obstáculos que superar. Para llegar hasta las puertas de la zona de administración, Tim y Alex tenían que pasar por delante del celador. Desde las 4:30 de la tarde quedaba un único celador en la cárcel y las puertas se cerraban. El problema de las puertas 5 y 6 era que estaban justo al lado de su oficina. Parecía un problema insalvable. Pero entonces recordé que el celador de noche, el sargento Vermeulen, tenía una rutina muy establecida que seguía todos los días. Todas las noches nos ponía música en las celdas a través de los intercomunicadores. Cuando terminaba, apagaba el intercomunicador y hacía una inspección. Ahí teníamos una posible oportunidad. Bien, aquí está el celador. Todas las noches sale a patrullar, recorre el pasillo y sube las escaleras hasta las celdas. Mientras lo hace, tenemos que bajar. ¿Cómo podemos esquivarlo? Necesitábamos un escondite. Tengo una idea. Sabíamos que bajo las escaleras había un armario. Decidimos que podía ser un buen escondite para 2 o incluso 3 de nosotros para ocultarnos mientras el celador subía las escaleras. Y si habíamos calculado bien, estaríamos allí escondidos mientras él subía las escaleras por encima de nosotros. Teníamos al menos 15 minutos mientras recorría toda la cárcel. Así que contábamos con ese tiempo para llegar a las puertas 5 y 6 y examinarlas y volver al armario antes de que regresase. Cuando llegó el día estábamos muy nerviosos. El primer paso era poner unos muñecos en nuestras camas. El segundo, salir de las celdas y bajar antes de que terminase la música. Sabíamos que serían unos 2 minutos. Toda la operación dependía de que Alex y yo bajásemos y nos escondiésemos en el armario antes de que terminase la música. Era muy importante porque no queríamos tropezarnos con él en las escaleras. No había nada más terrorífico que la idea de toparnos con él mientras bajábamos. Había miedo, sin duda. Estaba allí constantemente. Pero había que tener reservas para vencer ese miedo. Fue como entrar en otro universo en el que nadie había estado antes. Daba mucho miedo.
En todo momento existía el peligro de que algo saliera mal. Se hizo un silencio sobrecogedor cuando paró la música. Todos los sonidos se magnificaban. Nos dimos cuenta de que se nos había pasado por alto un detalle. Cómo mantener cerradas las puertas del armario desde dentro. Yo la sujetaré. Vale. No había nada para mantenerlas cerradas aparte de un diminuto pasador. Fue uno de los momentos más terroríficos que pasé en la cárcel. Estar ahí sujetando el pasador con los dedos. Lo oímos levantarse de la silla, coger las llaves, abrir su puerta y avanzar por el pasillo hacia nosotros. Nunca he vivido un momento de más tensión. Si Vermeulen nos hubiese visto, las consecuencias habrían sido dramáticas. Para ellos habría sido una venganza y nos habrían aplicado el castigo más duro. Oí abrirse la puerta. Me temblaba el dedo. Y en ese momento, a Alex le sudaban tanto las manos que la puerta se abrió. Yo pensé que se había acabado todo. Tim y Alex están escondidos en un armario. Cuando pasa el celador, la puerta se abre. Estábamos los dos temblando. Pero el celador no se enteró. Estaba como en trance, subiendo por las escaleras. Fue un momento muy tenso. Sabíamos que contábamos con unos 15 minutos antes de que volviese a bajar. Teníamos que ser rápidos. Para nuestra sorpresa, Vermeulen había dejado la cuarta puerta abierta, así que era un obstáculo menos. Puerta número 5. Probé la llave que había fabricado para la número 1 y se abrió al primer intento. Teníamos delante la puerta número 6. No teníamos ni idea de qué tipo de llave le correspondía. Era como una barrera gris, una entrada secreta a una tumba escondida. Ve tú, vale. Me quedé atrás para avisar si volvía el celador. El guarda Vermeulen subió. Las cabezas no quedaban a la vista, así que desde fuera no podía ver que eran unos muñecos. Saqué todas las llaves que tenía y las probé en la puerta número 6. La número 2 se atascó enseguida. No giraba. Fue mucho tiempo. Estaba muy preocupado. Está atascada. Era exasperante estar esperando a que volviesen. Intenté imaginar qué estarían haciendo en ese momento. Entonces Alex dijo: Se acabó el tiempo, hay que salir. Un segundo. me parecía que llevaba allí solo unos segundos, pero al parecer habían sido 10 minutos.
Date prisa. Alex se estaba poniendo nervioso porque yo solo decía, espera, espera, un poco más. Pero Alex dijo, no, no, ven, se acabó el tiempo. Ya viene, vamos. ¡Un segundo! No, que ya viene. Tuve que dejarlo. Teníamos que meternos en el armario. Ya lo oíamos bajar por la escalera. Nos temblaban las rodillas. Oímos que volvía a su oficina y suspiramos aliviados. Volvimos con sigilo a nuestras celdas. Nos sentíamos rebeldes, pero a la vez derrotados porque no habíamos superado la barrera número 6. No lo habíamos logrado. Fue un gran revés. Nos resistíamos a la idea de que era imposible atravesarla. Al final decidimos intentar hacer una llave sin eje. Lo especial de esta llave es que estaba hecha de alambre. Era una llave multifunción. En lugar de hacerla girar, empujabas el pestillo hacia atrás. Pensé que funcionaría como una ganzúa maestra y decidimos ponerla a prueba. Esperábamos que sirviese para la puerta número 6, pero había 4 puertas más detrás. Esa vez necesitábamos más tiempo que esos 15 minutos que tardaba en hacer la inspección. Intentar hacer todo llevaría mucho tiempo. Mi tarea era entretener al sargento Vermeulen. Bajamos siguiendo el mismo procedimiento, pero sin saber si esa llave de alambre funcionaría. Yo rezaba por ello. La introduje. Había que hacerlo con mucho cuidado. Esperaba que Steven pudiera entretener a Vermeulen y me consiguiese tiempo suficiente. ¿Cómo quedó el partido? Me lo he perdido. Al sargento Vermeulen le encantaba hablar de rugby. 21-14. Así que aproveché esa característica suya. Bien. Intenté entretenerlo todo lo que pude. ¿Va a menudo a verlos al campo? Más que tú. Le daba vueltas, lo movía, tiraba, lo agitaba. Fue una sensación de alegría indescriptible. Nos encontrábamos en un espacio pequeño entre las puertas 6 y 7, una tierra de nadie. No teníamos ni idea de qué pasaba allí durante la noche. Estábamos los dos ante la puerta número 7. Tuve una idea. Como era de rejas, conseguí desatornillarla. ¿Y lleva a sus hijos? Porque les encanta la gente Y se me ocurrió estropearla desde dentro, de modo que se abriese solo con un dedo o con un cuchillo. Ya está. Vamos, vamos. Había 3 puertas más y nos quedaba poco tiempo. Tiene una hija, solo una. Sí. La puerta número 8 ya estaba abierta. Y nos enfrentamos a la 9, que era una puerta normal, de madera. Es la 9ª. A ver. Probé suerte con una de las llaves que tenía y se abrió. Buenas noches, señor. Gracias. Estábamos ante la última puerta, la misma por la que habíamos entrado en la prisión. Una puerta pequeña de madera como la de cualquier casa común. Pero no nos atrevimos a intentar abrirla. No había tiempo.
Seguramente Vermeulen ya estuviese bajando. Así que nos escondimos de nuevo en el armario. Pensamos que ya teníamos vía libre para fugarnos de allí. Debíamos arriesgarnos con la puerta número 10. Steven vendría con nosotros, así que necesitábamos que otra persona entretuviese a Vermeulen. A Dennis Goldberg se le consideraba el líder de los presos. Nuestro plan era que Dennis lo entretuviese lo más posible. Hola, chicos. Me comprometí con su fuga. Se nos ocurrió la idea de bajar uno de los automáticos. El sistema eléctrico era muy sensible. Si se iba la luz, podía llamarlo para que la volviese a encender. Ese era el plan. Era el gran día. Era el momento. Intentamos aplacar los nervios y la emoción comportándonos como si fuese un día normal. Y nos vestimos con ropa civil normal que habían dejado allí algunos celadores. Habíamos pensado que como éramos 3 presos políticos relevantes, se lo iban a tomar muy en serio. Pero estábamos decididos a correr el riesgo. Alex pasó por delante de mi celda y me saludó llevándose la mano a la frente para decirme que empezaba la fuga. Y después, silencio. Desconecté el automático de una parte de la cárcel y procuré que fuese complicado volver a conectarlo, para que nos diese tiempo suficiente. ¡Sargento Vermeulen! ¡Sargento! Se fue la luz. Y la luz es muy importante para la seguridad. Así que, cumpliendo con mi deber de preso, alerté al guarda nocturno, el sargento Vermeulen. ¡Sargento Vermeulen! Para que viniese y encendiese la luz. ¡Sargento! ¡La luz! Estábamos los 3 apretados en un armario muy pequeño. Había muy poco espacio. Yo estaba seguro de que nos iban a sorprender metidos en ese armario. Al final oímos a Vermeulen que se acercaba muy tranquilo. Abría la puerta número 4. Esta instalación eléctrica. Y subía las escaleras hasta nuestra sección. Salimos como una exhalación. Y vino Vermeulen. Y me habló de rugby. Lo más sorprendente era que tenía un nudo en el estómago. No sabía si podría entretenerlo el tiempo suficiente. No me atrevía a mirar alrededor para comprobar si alguien nos observaba. Abrimos la puerta 5 y el corazón casi se me salía del pecho. Abrimos la número 6. Y fui enseguida hasta la 7 y la abrí. Seguimos hasta la 8, que estaba abierta. Abrimos la 9. Y ahí estábamos, frente a la última, la puerta número 10. Probé con todas las llaves que tenía.
pero ninguna de ellas la abrió. Ahí teníamos la 10ª puerta, una patética puerta normal y corriente que no se abría. Fue una pesadilla. Tim, Alex y Stephen están intentando abrir la puerta principal de la cárcel. ¿Qué tal lo ha hecho su equipo este fin de semana? Otro preso intenta entretener al guarda. Para entonces yo me consideraba un maestro abriendo cerraduras. Era capaz de abrirlas todas. Así que volví a probar todas mis ganzúas y llaves, pero no. Me quedé. Vermeulen se fue por el pasillo para conectar la luz y no se fijó en los monigotes de las camas. Después bajó por la escalera. ¿Les funcionarán las llaves o se quedarán atascados dentro? Puedo abrirla. Lo intenté una y otra vez. Notaba que Alex y Steven se ponían cada vez más nerviosos. Si nos pillan... Lo sé, dame un minuto. Dije, no consigo abrir la puerta, hay que volver. Nos han vencido. Tuvimos que tomar una decisión muy importante en ese mismo momento. Oíamos a Vermeulen volver a la oficina. Eso significaba que se interponía entre nosotros y las celdas. Me volví hacia mis compañeros y les dije que teníamos que usar un cincel. No me gustó nada la idea, me parecía demasiado burdo. ¡Estás loco! No era mi estilo. Teníamos que salir de allí sin dejar rastro. No puedo abrirla. Alex y yo estábamos de acuerdo en eso. Rómpela. No queríamos volver. Queríamos intentarlo. ¡Basta! Tim no tenía elección. Alex empezó a astillar la madera. Yo no lo podía soportar. Vermeulen estaba allí al lado, a pocos metros. Hacía un ruido tremendo al rascar. Era una agonía esperar. Cada segundo se hacía eterno. El ruido era tremendo y pensé, vale, se acabó. ¡Venga! Al final, la puerta cedió a la presión. Listo. Cruzar la puerta 10 fue una sensación increíble. Le dije, venga, Alex, vámonos, vámonos. ¡Vamos! Y Alex empujó la puerta y la abrió de par en par. Yo estaba en las nubes. Era como volar. Seguíamos estando en peligro porque no sabíamos qué había fuera. Llevábamos la cabeza baja. Vimos a un guarda apoyado en un coche charlando con otro que ya se iba. Casi se nos para el corazón. Pero ni se inmutaron, solo vieron a 3 civiles. En ese momento supimos que nuestro disfraz era bueno. No sonaron sirenas, nadie nos persiguió. Empezamos a movernos más rápido y se nos puso una sonrisa en la cara. Era como si fuésemos invisibles. Lo hemos conseguido, estamos fuera. Los 3 salieron de Sudáfrica y fueron trasladados a Europa. Los 3 siguieron luchando por llevar la justicia a Sudáfrica.